Bien, vamos a continuar con el tema de transmisión sináptica química y nos vamos centrados en los mecanismos postsinápticos. Y en este video vamos a abordar el tema de los receptores de tipo metabotrópicos. Para eso vamos a hacer una pequeña reseña acerca de los tipos de receptores postsinápticos que participan en las acciones mediadas por neurotransmisores. Depende del tipo, como vamos a verlo en más detalle ahora, los podemos dividir en ionotrópicos o metabotrópicos. De hecho, hasta ahora hemos estudiado la función de los receptores de tipo ionotrópicos, aquellos donde el receptor y el poro forman parte de la misma estructura molecular. Típicamente, entonces son los receptores el colinérgico nicotínico, los receptores para glutamato de tipo no NMDA y NMDA, el receptor para GABA, que media acciones inhibidoras, como lo vimos anteriormente. Como decía, estos canales los podemos concebir, estas moléculas las podemos concebir como los canales dependientes de voltaje, que en realidad el comando no es voltaje, sino un ligando unido a un sitio específico del lado extracelular de la molécula. En estos canales, al unirse el neurotransmisor, el receptor sufre un cambio conformacional que promueve la apertura del poro y de esa manera los iones fluirán de acuerdo a sus respectivos gradientes electroquímicos. Entonces, por lo tanto, la función de receptor y la función efectora, el canal, la apertura, el efecto es una corriente iónica, son desempeñadas por diferentes partes, pero de una misma molécula. Típicamente son acciones entonces directas, donde el neurotransmisor provoca la apertura del canal iónico mediante estos cambios conformacionales de los que hablamos. Estos receptores están típicamente involucrados en circuitos que median respuestas relativamente rápidas, ¿sí? Dado que los cambios conformacionales son rápidos, las cinéticas de las corrientes que dichos cambios conformacionales producen son consecuentemente con cursos temporales en el orden de los milisegundos. Y como decíamos, los ejemplos típicos los tienen acá abajo. En contraposición a esto tenemos otra enorme familia de receptores de gran importancia neurobiológica que son los de tipo metabotrópicos. El nombre proviene del hecho de que involucran una cadena de señalización metabólica a nivel intracelular, como lo vamos a ver en más detalle en la siguiente parte de la clase. Típicamente la acción es indirecta sobre distintos tipos de canales, como vamos a ver. El receptor es una molécula y el efector, por ejemplo, un canal iónico, pero no en forma exclusiva, forma parte de otra estructura. Su acción típicamente, ¿no? Produce o induce, mejor dicho, la producción de mensajeros, pero son segundos mensajeros intracelulares, que por ejemplo pueden activar quinasas intracelulares, y estas quinasas agregar grupos fosfato a aminoácidos específicos de proteínas con importante función en la biología de las neuronas. Los efectos son enormemente variados, pero pueden ser, vamos a estudiar algunos casos donde el efecto involucra la apertura o la modulación de canales iónicos. En general, dadas las características, dado que involucran cadenas de señalización intracelular, típicamente son respuestas más lentas, pero a su vez más duraderas. Un ejemplo que vamos a ver son las neuromodulaciones, los efectos neuromoduladores de los cuales vamos a hablar. Entre estos tipos de receptores, vamos a mirarlos en más detalle después, pero por ejemplo, el colinérgico muscarínico es muy importante. Los de glutamato, metabotrópicos para glutamato, también son una familia muy grande de receptores metabotrópicos, así como los de las diferentes aminas como norepinefrina, serotonina, etc. Dentro de los receptores metabotrópicos encontramos a su vez dos grandes tipos, que son, por ejemplo, los que están asociados a proteínas G y aquellos que ellos mismos son
tirosinquinasas. Por ejemplo, en el caso de la primera familia, aquellos que están unidos a proteína G, entonces decíamos, el primer concepto importante a tener en cuenta es el hecho de que la molécula con función de receptor y la molécula con función de efector, en este caso un canal iónico, pero reitero, el efecto puede ser muy distinto y mucho más variado que la apertura de un canal. Decíamos, estas dos moléculas, el receptor y el efector, no son parte de la misma estructura molecular, y por lo tanto es necesario un intermediario que de alguna manera cumpla la señalización, es decir, que el mensaje producido por la unión del ligando extracelular a su receptor culmine con una acción a nivel del efector. En este caso, en estos receptores, esa acción comienza con la activación de una proteína G. Estamos estudiando, este es para un caso típico de canales receptores metabotrópicos, donde ellos a su vez activan a la adenilato ciclasa, la enzima que sintetiza AMP cíclico, y por lo tanto el incremento de la actividad de esta enzima va a producir el incremento de la concentración intracelular de AMP cíclico, que es un muy importante segundo mensajero. El término segundo mensajero, a su vez, entre paréntesis, lo claro que proviene del hecho de que al mensajero extracelular, o al neurotransmisor en este caso, se lo considera el primer mensajero. Decía, entonces, que el incremento de la concentración intracelular del segundo mensajero, por ejemplo, el caso del AMP cíclico, al unirse a la proteína quinasa A, en este caso la PKA, que es la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, una vez que esta proteína quinasa une a AMP cíclico, ahora puede liberar la subunidad catalítica, y ella es la que, por ejemplo, se encarga de o media la adición de grupos fosfatos a aminoácidos específicos de proteínas, en este caso una proteína en membrana, que es un canal iónico. Como ustedes saben, estas fosforilaciones tienen consecuencias muy importantes sobre la actividad de una multiplicidad de proteínas, como enzimas, y en este caso de canales iónicos. Estos efectos vamos a ver que tienen un efecto muy relevante, por ejemplo, mediante transiciones entre los estados abiertos y cerrados, pero incluso modulando la actividad de otros canales que son operados, por ejemplo, por voltaje. En este sentido, cabe destacar que las acciones metabotrópicas, de vuelta, son muy variadas. A su vez, estas acciones, de la misma manera que lo discutimos para los receptores de tipo ionotrópicos, pueden ser tanto excitadoras, es decir, tienden a incrementar la probabilidad de disparo de la neurona postsináptica, por ejemplo, produciendo despolarizaciones del potencial de membrana, por ejemplo, incrementando la resistencia de entrada de la célula postsináptica, es decir, haciéndola más excitable, o también pueden ser acciones de tipo inhibidoras, justamente, como lo indica su nombre, produciendo la reducción de la probabilidad de disparo de la célula postsináptica, como por ejemplo una hiperpolarización del potencial de membrana, una reducción de la resistencia de entrada, etc. Vamos a estudiar algunos de estos efectos con un ejemplo concreto. Esto es el caso de una sinapsis del sistema nervioso central, donde se está registrando su potencial de membrana mediante la técnica mediante la modalidad de fijación de corriente. O sea, vamos a ver cómo varía el potencial de membrana durante la estimulación de una aferencia, de una neurona presináptica. Esa estimulación está indicada por esta deflexión rápida al inicio de todos los barridos, que es el artefacto del estímulo. Como podemos apreciar, no tengan en cuenta las calibraciones temporales y de voltaje, como podemos apreciar, desde un potencial de menos 66 milivolts, acá lo que tienen indicado es el potencial de reposo, ¿sí?, el cual fue modificado experimentalmente mediante la inyección de corriente constante mediante el mismo electrodo de registro. Es decir, podemos variar el potencial de reposo de la neurona y de esa manera poder estudiar cómo varía la amplitud del potencial sináptico, del potencial postsináptico, de forma, por ejemplo, de tener alguna evidencia acerca de cuáles son las bases iónicas, ¿verdad? De la misma forma que lo discutimos para los teóricos anteriores,
aquellas acciones sinápticas cuyos potenciales de reversión coincidan con el equilibrio electroquímico del ion, bueno, me estará indicando que ese ion es el que está mediando la acción a este nivel. Siguiendo esa lógica, entonces lo que se hizo fue justamente modificar el potencial de membrana en reposo de la manera que lo indiqué previamente y estudiar de qué forma varía la amplitud de este potencial sináptico. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que esta acción sináptica, por ejemplo, registrada en condiciones fisiológicas a un potencial de membrana cercano al reposo normal, produce, luego de su estimulación, la estimulación de la célula presináptica, produce un potencial sináptico inhibidor, decimos, ¿sí? Nótense que es una hiperpolarización del potencial de membrana, es decir, el potencial de membrana adquiere valores más negativos, se incrementa la polaridad de base de la membrana celular, y tiene en forma característica dos componentes, un componente temprano y un componente tardío. Si tenemos en cuenta, ya estos dos componentes nos están indicando que seguramente esta acción sináptica, muy duradera, notemos las escalas temporales, esto es 0,2 segundos, ¿sí? O sea, unos 200 milisegundos, fíjense que tiene una duración casi de medio segundo prácticamente. Esto nos está indicando claramente que no debe tratarse exclusivamente o únicamente de una acción de tipo ionotrópica, donde veíamos que los potenciales sinápticos duran en el entorno de algunos milisegundos, como mucho decenas de milisegundos, no mucho más que eso. Como decía, entonces, esta acción, primero, tiene un curso temporal bastante prolongado, posiblemente involucrando entonces una acción de tipo metaotrópica, pero además tiene dos componentes en realidad. Tiene un componente rápido, bastante compatible sí con una acción de tipo ionotrópica, pero la segunda, la más duradera, la más sostenida en el tiempo, seguramente es de tipo metaotrópico. A su vez, si estudiamos el comportamiento de estos dos componentes, ¿sí? La amplitud de estos dos componentes en función del nivel del potencial de membrana, vemos que también presentan diferencias sumamente interesantes. A tales efectos, en este sector de la figura se graficó la amplitud de ese potencial postsináptico en función del nivel del potencial de membrana en reposo, modificado mediante inyección de corriente constante, como lo indiqué previamente. Como puede apreciarse, el potencial sináptico inhibidor temprano, ¿sí? Indicado por E acá, vemos que a niveles, a valores de, por ejemplo, menos 66, ¿sí? Por aquí tiene perdón, por acá, exactamente donde está cruzada donde cruza en este caso las ordenadas, fíjese que está desplazado el 0, entonces decíamos que tiene un valor negativo, ¿verdad? Como está indicado acá. El delta B tiene un valor negativo. Y esta señal se hace cada vez de mayor amplitud, más negativa, conforme se despolarice el potencial de membrana. Sin embargo, cuando el potencial de membrana es hiperpolarizado, como se muestra en estas figuras, este potencial, este componente temprano, a valores próximos a menos 80 se anula, y para valores más negativos adquiere un valor positivo, es decir, revierte su polaridad como lo está indicando en este trazado. A menos 100 milivolts, la señal rápida, que era hiperpolarizante, a menos 66, ahora es despolarizante. Y se hace aún más positiva cuando el potencial de membrana en reposo se hace más negativo, como lo muestra este gráfico. El punto de corte, como habíamos discutido previamente con el eje de las abscisas, me está indicando, me sugiere que ese es el nivel de reversión de esta acción sináptica, y para este tipo neuronal, este nivel de potencial de membrana coincide con el potencial de equilibrio del ion cloro. Por lo tanto, en función de la cinética relativamente rápida de esta acción, indicando una acción de tipo ionotrópica, y el hecho de que dicha acción sináptica
involucra el incremento de la permeabilidad de la membrana al ion cloro, indica fuertemente que se trata de una acción mediada por receptores de tipo GABA-A. Por su parte, el componente lento, fíjense que presenta un comportamiento diferente en cuanto a su dependencia al potencial de membrana en reposo. Si bien se hace más negativo con las despolarizaciones y torna positivo cuando se hiperpolariza mucho la membrana, el corte con las abscisas es a un valor bastante más negativo, alrededor de menos 100 milivolts. En este caso, este potencial de membrana corresponde al equilibrio electroquímico del potasio. ¿Sí? Reitero, el punto de corte está alrededor de 100 milivolts, como lo está indicando este trazado aquí. ¿Sí? En la línea punteada, el potencial de membrana no muestra modificación respecto al reposo cuando el potencial ese es de menos 100 milivolts. En este caso, el curso temporal lento de esta acción sináptica nos indica que se trata de una acción metabotrópica, y el cambio de permeabilidad, indicando un incremento de la permeabilidad al ion potasio, nos indica que esta acción, este componente de la acción sináptica está mediada por los receptores de tipo GABA-B. No voy a mostrar las evidencias ahora, pero experimentos farmacológicos confirmaron efectivamente que el primer componente se trata de una acción mediada por receptor ionotrópico GABA-A y el segundo por el receptor metabotrópico de tipo GABA-B. Es interesante, no solo para estudiar las propiedades de las acciones metabotrópicas, sino también para ver que en este caso tenemos un terminal presináptico liberando un neurotransmisor, el GABA, que interactúa a nivel de la membrana postsináptica con dos subtipos de receptores. ¿Sí? La membrana postsináptica expresa dos subtipos de receptores, dos subtipos de receptor GABAérgicos, el de tipo A y el de tipo B. ¿Sí? En este caso, esta acción sináptica concretamente es extremadamente poderosa en términos del control de la excitabilidad de la neurona postsináptica. Fíjense que tenemos la combinación de estos dos componentes, le confiere a esta acción sináptica un efecto rápido y sostenido al mismo tiempo. La parte rápida está mediada por la acción ionotrópica, por el receptor de tipo GABA-A, en tanto que la acción sostenida por el receptor de tipo GABA-B. Combinadas, estas dos acciones permiten controlar fuertemente la excitabilidad neuronal, o sea, evitar que la neurona postsináptica descargue en forma prácticamente inmediata, con unos pocos milisegundos, luego de la activación de la neurona presináptica, pero en forma extremadamente duradera hasta prácticamente medio segundo, como lo discutíamos previamente. Vamos a repasar algunos ejemplos de receptores metabotrópicos. ¿Sí? Recién hablábamos de los de tipo GABA-B, en el caso anterior, colocalizados a los ionotrópicos de tipo GABA-A, pero también es muy importante son los de glutamato. Es una gran familia de receptores metabotrópicos con una enorme variabilidad en cuanto a las acciones a nivel postsináptico. Dentro de los glutamatérgicos metabotrópicos tenemos acciones excitadoras, pero también acciones inhibidoras. Los dopaminérgicos también extremadamente importantes en el control de la excitabilidad como acciones neuromoduladoras. Los norepinefrina y epinefrina, o sea, adrenalina y noradrenalina. Histaminérgicos para serotonina, algunos tipos purinérgicos y por supuesto los muscarínicos activados por la acetilcolina. Extremadamente importante la señalización a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel del sistema nervioso periférico autonómico, como lo van a ver en este curso y en el curso de cardiovascular. Otra de las características extremadamente importantes de las acciones metabotrópicas es el grado de amplificación que tiene. Si bien son acciones relativamente más lentas, tienen un enorme poder en cuanto a la amplificación, y esa amplificación reside en el hecho de que hay múltiples pasos desde la unión del ligando a su receptor específico hasta la acción sobre el efector propiamente dicho. Vamos a repasarlo para un caso típico
que es el de la vía del AMP cíclico y la proteína quinasa A. Imaginen la activación de un receptor por su ligando extracelular que activa una gran cantidad de proteína G, acá ya tenemos un primer paso de amplificación, las cuales a su vez activan a la enzima adeninato ciclasa, las cuales, cada una de estas enzimas produce una gran cantidad de moléculas de AMP cíclico, incrementando la concentración intracelular. Esto, acá tenemos otro importante paso de amplificación, para lo cual, y en forma subsiguiente, la unión del AMP cíclico a la proteína quinasa A media la fosforilación por parte de esta quinasa de múltiples blancos celulares, ¿sí? Teniendo acá otro importante paso de amplificación. En este sentido, este arreglo metabólico determina que las acciones mediadas por estos tipos de receptores tengan importantes características como son ser difusas desde el punto de vista temporal y también desde el punto de vista espacial. Son menos localizadas tanto en el espacio como en el tiempo respecto de las acciones mediadas por los receptores de tipo ionotrópico. Otro segundo mensajero de enorme importancia en la biología celular de las neuronas es el calcio. El calcio, interesantemente, puede ingresar tanto desde el medio extracelular como de reservas intracelulares como el retículo endoplasmático. A su vez, el calcio desde el medio extracelular puede ingresar por una enorme variedad de canales de calcio dependientes de voltaje. Uno de los ejemplos que vimos, central para la neurobiología, es justamente la transmisión sináptica, donde el calcio, más que actuar como un transportador de carga, actúa como un señalizador sobre el proceso de exocitosis del transmisor. En el caso concreto, sea a través de la acción de canales dependientes de voltaje o la liberación desde el retículo, la señalización viene también dada por modificaciones de su concentración intracelular. Y en muchísimos casos estas acciones involucran el complejo calcio-calmodulina y la formación de esta quinasa, la calcio-calmodulina quinasa 2, que también es una quinasa de enorme importancia en múltiples procesos de las neuronas. A nivel celular, como decía, los efectos son de enorme diversidad. Vamos a estudiar algunos que involucran la apertura de canales o el cierre de canales, es decir, la modulación de los estados abiertos y cerrados, pero pueden ser mucho más variados que eso, puede incluso involucrar cambios de la forma celular o cambios de la expresión de genes. A su vez, las vías de segundos mensajeros interactúan entre sí, tienen múltiples puntos de convergencia y divergencia, haciendo bastante más complicado, pero a su vez mucho más ricas las posibilidades en cuanto a los efectos a nivel celular. Y en muchísimos casos, lo más interesante es que pueden producir cambios relativamente duraderos, por ejemplo, en la transmisión sináptica o en las propiedades de las neuronas, las propiedades electrofisiológicas intrínsecas. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Modificando mediante la acción de las quinasas, sea la PKA o la calcio-calmodulina quinasa 2 o muchas otras quinasas, decíamos, pueden modificar procesos sumamente importantes como la inserción o remoción de receptores ionotrópicos, de contactos sinápticos, y por lo tanto mediar cambios en la eficacia sináptica, como van a verlo más adelante en el curso. Pueden modificar la acción, la sensibilidad al voltaje de canales dependientes de voltaje, y por lo tanto modular en forma muy potente la excitabilidad celular. En ese sentido también, por ejemplo, vamos a ver la acción de uno de los neurotransmisores, como es la dopamina. En este caso es un ejemplo muy concreto de modulación de un canal central en la excitabilidad neuronal, como es el canal de sodio
rápido, dependiente de voltaje, el que media el potencial de acción. En este ejemplo vamos a ver, acá simplemente arriba está representado el canal de sodio, la subunidad alfa del canal de sodio y las subunidades beta, que son subunidades asociadas al canal de sodio, a las unidades alfa del canal de sodio voltaje dependiente, y vemos múltiples vías de señalización, pero por ejemplo, la vía de la dopamina, actuando a través de un receptor de tipo 1, que involucra la activación, por supuesto, de una proteína G y consecuentemente de la adenilatoxiclasa, un incremento del AMP cíclico, y la activación de la pKa, que culmina con la fosforilación de residuos aminoácidos específicos de este bucle intracelular de la subunidad alfa del canal de sodio. Pero bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues esto es una cascada bioquímica que parece de las tantas que puede tener la célula presentes a nivel celular. Sin embargo, a nivel de la corriente de sodio tiene un efecto sumamente poderoso. Vamos a ver. Lo que tienen acá representado es un registro de fijación de voltaje, donde se registró la corriente de sodio, ¿sí?, frente a un escalón de voltaje despolarizador, partiendo de un potencial de reposo próximo, partiendo de un potencial pero de mantenimiento cercano al reposo. En condiciones control, la despolarización abrupta de la membrana produce la activación de esta corriente con sus características típicas, una activación sumamente rápida, observemos las escalas temporales, ¿sí? En control, por ejemplo, tenemos el trazado rojo, y a pesar de que el pulso, en este caso que no se muestra, se mantuvo constante, la corriente tiende a extinguirse por el conocido proceso de inactivación. En presencia de dopamina, lo que ocurre es ahora lo que tenemos es una modulación muy importante. Ahora, activando al receptor, a este receptor dopaminérgico, ahora el mismo pulso de voltaje, fíjense lo que genera, una corriente de entrada de sodio, pero con un curso temporal, el curso temporal es bastante similar, pero con una amplitud muchísimo más chica, se reduce prácticamente a la mitad. Fíjense que estamos hablando de que esta acción metabotrópica está modulando una conductancia que está en la base de la excitabilidad neuronal, como es la corriente de sodio transitoria, la corriente de sodio dependiente de voltaje. ¿Y cuál es el efecto a nivel celular? Bueno, el efecto, como es de esperar, es bastante importante. Fíjense que, por ejemplo, vamos a mirar el panel inferior, donde tenemos, esta es la descarga neuronal, como fue estudiado en el ejercicio 8 y 9 de la discusión grupal, donde a una neurona, los efectos de caracterizar su proceso de codificación de las entradas sinápticas, se le aplica un pulso de corriente, ¿sí?, que produce una respuesta neuronal, en este caso una descarga repetitiva. Esta es la condición control. El pulso fue de 0,8 nanoamperes. Ahora, en presencia de dopamina, un pulso incluso un poquito mayor de 1 nanoamper, fíjense que produce una descarga neuronal completamente diferente. Claramente la excitabilidad se vio reducida, y lo vemos por lo menos en dos aspectos. Primero, hay un incremento considerable de la latencia. Esto es el tiempo que va desde el inicio del pulso de corriente hasta el primer potencial de acción. Claramente el tiempo aumentó muchísimo. Lo segundo es que la frecuencia se reduce. Si pueden ver, el periodo de la primera descarga entre dos espigas sucesivas es mayor acá, y además el número de espigas por unidad de tiempo también se redujo considerablemente. El número de espigas por pulso se redujo muchísimo. Es decir, hay una marcada reducción de la excitabilidad neuronal. Y esto efectivamente está mediado por el receptor dopaminérgico de tipo D1, porque partiendo de la condición control y en presencia de un antagonista específico de estos receptores, la aplicación de dopamina no tiene efecto sobre la descarga neuronal, indicando claramente que es el receptor involucrado. Fíjense, comparen la condición control a la que se obtiene en presencia del antagonista dopaminérgico.
Pero como les decía, las acciones metabotrópicas son sumamente variadas, no están simplemente restringidas a la propiedades de la membrana plasmática, sino como les comentaba previamente, por ejemplo, para el caso del calcio, estas pueden involucrar múltiples fenómenos con efectos incluso muy duraderos. Un caso, por ejemplo, simplemente para ilustrar esto, es aquellas mediadas por el calcio, ¿sí? Que vía la activación de las llamadas MAP quinasas, pueden ingresar al núcleo celular y culminar incluso con la modificación de la expresión de genes. Fíjense que es extremadamente interesante. Esto está en la base de múltiples procesos que se llaman de homeostasis celular en términos de excitabilidad, donde, por ejemplo, una neurona que presenta una actividad demasiado elevada, ¿sí? Una actividad, descargas repetitivas muy prolongadas durante mucho tiempo, obviamente van a producir también la activación en forma muy importante de canales de calcio de dependiente voltaje y por lo tanto incrementos de la concentración intracelular de calcio. Esto puede culminar con, por ejemplo, la inhibición o la reducción de la expresión de algún gen o de algún gen que codifique, por ejemplo, un canal que cambie o que reduzca, ¿no? Por eso homeostático, que reduzca la excitabilidad de la neurona. Esto es simplemente un ejemplo de los muchísimos que hoy se conocen y que pueden ser muy importantes a los efectos de modular la excitabilidad de las neuronas. Finalmente, esto es simplemente un aspecto adicional de gran importancia, sobre todo para la clínica y algunas estrategias terapéuticas. Hay algunas drogas que interfieren en forma muy importante en la neurotransmisión. Drogas me refiero a algunas sustancias que se consumen con fines recreativos o drogas aplicadas con fines farmacológicos para tratar determinadas patologías. Vamos a ver que simplemente con ejemplos muy rápidos, que algunas pueden modificar, por ejemplo, la síntesis o la liberación de transmisores, o incluso actuar a nivel postsináptico bloqueando receptores. Un caso típico es el de la cocaína. La cocaína lo que hace a nivel del sistema nervioso central es inhibir la recaptación. Recordamos que en los teóricos previos habíamos mencionado el hecho de que el control de la concentración en el medio extracelular del neurotransmisor es un aspecto central. Los mecanismos de terminación de la acción sináptica son muy importantes y para algunos neurotransmisores hay mecanismos activos, no es simplemente la difusión simple, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la dopamina, la noradrenalina, la histamina, habíamos mencionado el hecho del glutamato, el GABA también, habíamos mencionado el hecho de que es extremadamente importante la acción de sistemas de recaptación, en forma activa, a expensas de energía, tanto por parte de las propias neuronas como de la glía. Decíamos en este caso, la cocaína lo que hace es, al bloquear la molécula del recaptador, el transportador, mejor dicho, de dopamina, el efecto termina siendo un incremento de la concentración de dopamina a nivel extracelular y por lo tanto la activación por encima de lo normal de los receptores postsinápticos de dopamina. Esto está en la base de algunos de los efectos que produce esta droga a nivel del sistema nervioso central. Por otra parte, también hay drogas que se usan con finalidad terapéutica a los efectos de controlar algunas patologías, por ejemplo, ¿no? Un caso interesante es el de las benzodiazepinas. El receptor de tipo GABA-A, además de tener sitios específicos para la unión de su ligando específico, que es el GABA, también tienen sectores de unión, dominios de unión específicos para las benzodiazepinas. En el caso de estas drogas, el efecto sobre el canal es que per se no tienen un efecto, pero en presencia de esta droga, la unión del GABA produce tiempos de apertura mayores a los normales.
La consecuencia de esto, entonces, es que el incremento de los tiempos medios de apertura de todos los canales termina produciendo, dado que la corriente se suma, termina produciendo corrientes inhibidoras más potentes y por lo tanto produciendo la depresión, la inhibición en forma más pronunciada a nivel postsináptico. Los efectos son variados y desde el punto de vista terapéutico se los usa para cumplir múltiples finalidades. Otra intervención farmacológica en este sentido es en el caso de una patología bastante grave, como es la miastenia gravis, donde esta patología en realidad es una enfermedad autoinmune, o sea, el sistema inmunitario produce anticuerpos contra el receptor colinérgico nicotínico, de tal manera que esos anticuerpos operan como un antagonista competitivo, o sea, algo parecido a lo que hace el curar, en definitiva, ¿sí? El anticuerpo se une al sitio de unión a la acetilcolina, no ejerce su efecto en términos de producir la apertura del canal, pero cuando la acetilcolina es liberada, esta no se puede unir a su sitio específico porque está el anticuerpo. La consecuencia es una debilidad muscular con obvias consecuencias en el contexto del control motor. Entre las estrategias terapéuticas que se han diseñado es el uso de inhibidores de la enzima que degrada la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. De vuelta, habíamos comentado que en términos de la función sináptica es muy importante la acción de los mecanismos activos de terminación de la acción sináptica, como por ejemplo en este caso mecanismos que producen la hidrólisis o el clivado de la acetilcolina para que ésta deje de actuar. Bueno, acá justamente nos interesa particularmente incrementar la disponibilidad de acetilcolina en el espacio sináptico para que ésta pueda actuar más efectivamente sobre o sea, su incremento de la concentración terminaría eventualmente desplazando al anticuerpo del receptor de acetilcolina y de alguna manera revertir algunos de la sintomatología. Por ejemplo, el uso de la neostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, mejora en forma considerable algunos de los síntomas de esta enfermedad.